Pregunta número 63. En relación a las artritis infecciosas, a las artritis sépticas, lo primordial es el cómo debemos sospecharla ante una monoartritis aguda y cómo, mediante el estudio del líquido sinovial y especialmente mediante el cultivo del líquido sinovial, tenemos que llegar a su diagnóstico. Esto lo abordamos anteriormente y ahora vamos a completar con algunas peculiaridades de las artritis infecciosas el espectro de esta patología. En primer lugar, vamos a completarlo viendo cuáles son las etiologías más esperables en determinados segmentos de edad o en determinados ambientes epidemiológicos. Por ejemplo, como toda la patología, en los lactantes, los gérmenes que van a dar lugar a una artritis incluyen los estreptococos del grupo B, el estafilococo aureus y los gérmenes gram negativos. Por debajo de los 5 años, en población que esté inmunizada frente al hemófilus, lo que nos vamos a encontrar son fundamentalmente estafilococo aureus y estreptococo del grupo A. Si no estuvieran inmunizados frente al hemófilus, por supuesto que habría que considerarlo dentro de las causas. En población sexualmente activa e inmunocompetente, entre los 15 y los 40 años, los gérmenes más habituales son el gonococo, el estafilococo aureus y el neumococo. Esto supone un conflicto en cuanto a lo que la literatura americana, el Harrison, comenta y lo que en el mundo real vemos en un medio como España, donde la enfermedad gonocócica diseminada, la artritis gonocócica, es poco común. Sin embargo, en ambientes como Estados Unidos sigue siendo reflejada como la principal causa de artritis en personas sexualmente activas e inmunocompetentes. Los pacientes adictos a drogas por vía parenteral se infectan fundamentalmente por estafilococo aureus, pero en ellos también hay que plantearse gérmenes que serían impensables fuera de este ambiente epidemiológico, como son las pseudomonas o la cándida. Y peculiar es la ubicación que suelen tener estas artritis sépticas, porque además de hacerlo en la rodilla, como es característico de las artritis sépticas, también lo hacen en localizaciones impropias, como la articulación sacroiliaca o la articulación externoclavicular. Los pacientes que sufren un recambio articular, una prótesis, se infectan durante los primeros meses después de la cirugía por estafilococo epidermidis y a partir de esos primeros meses se vuelven a infectar por estafilococo aureus, como es habitual. Y finalmente, en los pacientes inmunodeprimidos hay que sospechar gérmenes gram negativos y, si están neutropénicos, pseudomonas especialmente. El cuadro clínico que resulta un poco más peculiar es el denominado enfermedad gonocócica diseminada, que es una complicación no muy común, en menos del 3% de los casos, de las enfermedades gonocócicas, uretritis o cervicitis. Esto, el que una uretritis o cervicitis se generalice, ocurre fundamentalmente en mujeres, sobre todo durante la menstruación y el embarazo, y también en las personas que sufren un déficit de los factores finales del complemento. El curso clínico de la enfermedad gonocócica diseminada tiene lugar en dos fases. Una fase inicial, donde lo que hay es una artritis migratoria, donde una articulación va sustituyendo a otra de forma sucesiva. En esta fase suele haber fiebre elevada y puede haber lesiones cutáneas en forma de pápulas o de pústulas. Esta fase de artritis migratoria nos permite ver que no se afectan predominantemente ni miembros superiores ni miembros inferiores, que suele haber una marcada inflamación del aparato tendinoso que
pasa por encima de la articulación afectada y que no hay afectación del esqueleto axial. Al cabo de unos días, el cuadro clínico cambia y se produce una auténtica artritis séptica, donde ya solo una articulación o a lo sumo dos están afectadas y lo hacen de forma más persistente. La fiebre puede que se atenúe, las lesiones cutáneas puede que desaparezcan. En la fase inicial, si de algún sitio podemos recuperar al gonococo, será de los hemocultivos, y sin embargo, el cultivo del líquido sinovial será estéril. Y todo lo contrario ocurre en la fase posterior, donde los hemocultivos se negativizan y de donde podemos aislar al gonococo es del líquido sinovial. Todo esto teniendo en cuenta que el gonococo es un germen de muy difícil aislamiento y cultivo, y que a lo largo de cualquier fase del proceso, la ubicación donde con mayor probabilidad vamos a aislar al gonococo es en el exudado uretral o cervical. El tratamiento de la artritis gonocócica es la ceftriaxona y la respuesta es excelente. Continúa pregunta 63. Consecuentemente, la respuesta correcta es la 2. El dolor lumbosacro es típico de la artritis reactiva, pero no de la enfermedad gonocócica diseminada. Pregunta número 64. El tratamiento de una artritis séptica incluye dos medidas. Por un lado, la antibioterapia sistémica, habitualmente intravenosa, y por otro lado, el drenaje de la articulación. En cuanto a la elección de qué antibiótico, pues inicialmente y de forma empírica, si la tinción de Gram no os ha dado ninguna pista, sería adecuado iniciar el tratamiento con una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxima. Para gérmenes concretos, como el estafilococo aureus, el tratamiento adecuado sería la asociación de cloxacilina y gentamicina. El tratamiento de la artritis provocada por hemófilus, por gonococo o por neumococo sería la ceftriaxona. El estafilococo epidermidis, vancomicina. Y en el tratamiento de la pseudomona, una cefalosporina con efecto antipseudomona como la cefepima. En cuanto al drenaje de la articulación, si es posible, artrocentesis repetidas. Otras alternativas serían la artroscopia o incluso la artrotomía. Pregunta 65. ¿Cuándo habrá que recurrir al drenaje quirúrgico en el tratamiento de una artritis séptica? Pues cuando no sea posible hacerlo por técnicas más conservadoras. Es decir, si la articulación no es accesible, como por ejemplo la cadera. La cadera es una articulación que para obtener líquido y hacer el diagnóstico de artritis séptica ya requerimos hacer una punción con control ecográfico. Es impensable conseguir drenar 2 veces al día como parte del tratamiento de la artritis séptica una cadera. Por lo inaccesible de la articulación, la artritis séptica de cadera requiere tratamiento quirúrgico. También, si el paciente evoluciona de forma desfavorable, habrá que recurrir al drenaje de la articulación. O si tenemos dificultades técnicas para las artrocentesis, porque el líquido sea muy espeso, porque esté tabicado, por la causa que sea. Finalmente, si a pesar de que la articulación sea accesible, el enfermo evoluciona bien, el líquido se obtiene sin dificultades técnicas, si a pesar de todo eso, al cabo de 5 días de tratamiento antibiótico correcto, el cultivo del material que obtenemos sigue siendo positivo, eso también es una indicación de que hay que proceder a un drenaje quirúrgico. Por lo tanto,
de las opciones que nos ofrecen, la que no es una indicación de drenaje quirúrgico es que el germen responsable de la artritis sea una pseudomonas.